Buenas tardes, familia, qué gusto estar conectados una vez más. ¿Por qué no ella en su casa se pone de pie y nos acompaña? Vamos a estar cantando juntos. ¿Estamos listos? Vamos a declarar esto. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mi Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mi Dios. Decimos, este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos hoy. Este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Hagamos ruido. Vamos a decir, mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los huesos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba qué ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Dele el mejor aplauso a nuestro Dios. Amén. Te adoramos, Padre. Anhelamos, Señor, tu presencia. Te anhelamos, Señor Jesucristo. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Tu paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser.
Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Decimos juntos: Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende aquí, abre los cielos. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy, adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Decimos juntos: abre los cielos. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos: Santo, Santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Y que tu presencia descienda, Señor. Cantamos: Santo, Santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Y que tu presencia descienda, Señor. Cantamos: Santo, Santo. Oh, oh, cantamos: Santo, Santo. Oh, oh, oh. Avivamiento manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Avivamiento manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios,
cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Así es, precioso papá. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Porque cuando los cielos son estremecidos por la presencia tuya, papá, y se abren, es para enviar el mismo poder de Dios, el misma presencia de papá a través del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy en esta tarde, papá Dios, queremos declarar que tu reino se establece en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada una de tus hijas. Y en esta tarde, Señor, estamos declarando cielos abiertos. Por eso dice tu palabra que cuando mi Señor Jesucristo estaba siendo bautizado y saliendo del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y en esta tarde, Señor, yo sé que si los cielos se abren, tú, Señor, harás descender la misma presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y el mismo Espíritu Santo se encargará de traer ese avivamiento, ese avivar en nuestro corazón para en un tiempo que viene. Estamos viviendo tiempos gloriosos, y es por eso que el Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, Él trae un avivamiento a nuestro corazón, y cuando viene el avivamiento, viene un enamoramiento más y más hacia papá Dios. Gracias te damos hoy en esta tarde. Gracias, gracias, porque los cielos están abiertos y el Espíritu Santo viniendo sobre cada uno de nosotros y avivando nuestro corazón para los tiempos que estamos viviendo, para los tiempos que la iglesia va a estar viviendo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, te damos hoy en esta tarde. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y le dices gracias por enviar al Espíritu Santo sobre nuestra vida? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a Dios porque Él nuevamente nos permite a través de este medio estar conectados y estar adorando, exaltando el nombre de nuestro Papá Dios, pero también para estar preparados, listos para recibir la palabra del Señor. Amén. No sé si estás listo para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, pues vamos a entrar con la palabra. Y en esta tarde vamos a recordar un poquito de lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días mirábamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y recordábamos un poquito de lo que vimos hace 15 días también. Son 4 puntos. El primero, dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso. Segundo punto, era temeroso de Dios juntamente con su familia. Tercero, dice la Biblia que él era un hombre muy dadivoso, un hombre que ayudaba, que daba limosnas al pueblo de Dios. Pero también recuerden que era un hombre de oración. Y cuando mirábamos en el capítulo 10, en el versículo 2, mirábamos que ahí eran los 4 puntos que hacía aquel hombre llamado Cornelio. Pero en el siguiente versículo, la Biblia dice que él tuvo una visión.
Y lo que mirábamos hace 8 días era que cuando nosotros comenzamos a orar, algo que hace que la oración es que Él abre un panorama diferente, Él trae una visión acerca de los tiempos que estamos viviendo, acerca de las cosas que Dios va a hacer. Y en esa ocasión, aquel hombre llamado Cornelio, aquel hombre piadoso, aquel hombre que tenía temor, respeto, reverencia, honor a Dios juntamente con su familia. Aparte de que él era un hombre muy dadivoso, un hombre que le daba a la gente, que les ayudaba, les apoyaba. Era un hombre de oración. Y recuerda que la oración te está abriendo el camino para conocer el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. En el versículo que vamos a comenzar leyendo, está ahí en el versículo 5, es versículo 5 al 8 de Hechos capítulo 10, porque tiene la visión. La Biblia dice que Cornelio oye la voz del Señor, pero en el versículo 5 al 8, fíjate lo que sucede. Envía de inmediato a algunos hombres, le está diciendo el ángel a Cornelio, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. ¿Qué le están diciendo los ángeles? Los ángeles le dicen a Cornelio, manda a algunos hombres a Jope, porque ahí se hospeda un hombre llamado Pedro. Versículo siguiente. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Versículo 7. Después de que se fue el ángel, ahí vamos a ir viendo esto. Fíjate lo que dice. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Fíjate lo que dice. El ángel se va, pero antes de irse le dice, manda a algunos hombres a Jope y van a encontrar en la casa de Simón a un hombre llamado Pedro. Hazlo llamar. Y aquí la Biblia dice de que Cornelio, cuando se fue el ángel, Cornelio inmediatamente mandó a traer a 2 hombres. Aquí ya dice, después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Ahora te lo voy a leer en esta versión. Fíjate lo que dice. Desde el versículo 8 dice, envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es de un hombre que es curtidor y que también se llama Simón. Cuando el ángel se fue, escucha bien, cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos. 2 de sus siervos, no se te olvide. Y después dice, y a un soldado, en otras palabras eran 3, 2. Y después dice, y a un soldado, el soldado era un hombre de su confianza. No sé si tengas esa versión, pero en esta versión dice, el soldado era un hombre de su confianza. Y aquí dice, en vez de devoto, aquí dice, y adoraba a Dios. Pon mucha atención en esta parte.
La primera parte nos llama la atención de que Cornelio llamó a dos de sus siervos. Dos de sus siervos. Y él después dice a un soldado. El soldado era un hombre de confianza y adoraba a Dios. En otras palabras, quiere decir que eran 3 soldados que él llamó a traer. 2, pero el tercero tiene unas características muy importantes. Que dice que este hombre, este soldado, era un hombre de su confianza y ¿qué más? Y adoraba a Dios. Ahí voy a detener tantito. Cornelio era un hombre muy importante, un hombre de autoridad, un hombre que se destacaba en un carisma, con un carácter noble, un carácter que amaba a Dios y a la vez amaba a sus soldados. Tú vas a recordar en las escrituras que ya mirábamos hace 8 días de aquel hombre que era un centurión. Y dice que cuando escuchó que Jesús estaba en la ciudad, él va y le dice: ora por mi siervo. Entonces, ¿cómo eran los centuriones? ¿Cómo eran esos hombres que verdaderamente tenían fe en Dios? Y ahora vemos a Cornelio, también un hombre que era un centurión, un hombre muy importante. Yo veo al centurión de Mateo capítulo 8 siendo un hombre que amaba a sus hombres. Tanto que él va directamente con Jesús y le dice: mi siervo está enfermo. Jesús le dice: yo voy a ir a orar por él. Él le dice: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se asombra y dice: yo no he visto en todo Israel a un hombre de fe como este. Y dice que cuando él declaró la palabra, aquel hombre fue sanado. Entonces yo puedo ver como en el centurión de Mateo capítulo 8, un carácter de fe, o tiene una nobleza hacia su prójimo, hacia sus hombres, los cuidaba, estaba junto con ellos. Y ahora veo a Cornelio, pero la Biblia dice que él manda a traer 2, y yo tengo subrayado aquí: y el soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Entonces, el centurión, Cornelio, tenía a un hombre, a un soldado que le tenía mucha confianza. Y la otra era una persona, un soldado que adoraba a Dios. Quiere decir que en la vida de Cornelio, que era un hombre devoto, Cornelio era un hombre de oración, Cornelio tenía temor de Dios. Eso influía mucho también en la vida de sus hombres. Y lo que yo estoy aprendiendo en esta tarde es que si tú eres una persona influyente, si tú eres una persona que ora, que tiene temor de Dios, que es piadoso, una persona entregada al Señor, la gente que te rodea va a hacer lo mismo, porque van a estar aprendiendo de cada uno de nosotros. Si tú oras, tus hijos orarán.
si tú oras y buscas la presencia de Dios, si tú respetas a Dios y le tienes ese temor, esa reverencia, los que están contigo, tu familia, tus hijos, los que te rodean, van a tener la misma actitud hacia Dios, teniéndole miedo, más bien temor a Dios, teniendo respeto a Dios, personas que reverencian a Dios. Y aquí encuentro que Cornelio, el centurión, que tenía esas 4 características, ahora encuentro que su soldado, ese soldado era un hombre de confianza, y segundo, y adoraba a Dios. Entonces, tú puedes ser una persona influyente, una persona que empieza a influenciar hacia la gente que te rodea. Empiezas a ser un influyente que empiezas a provocar un ambiente de la gloria, de la presencia de Dios ahí hacia la gente que te rodea. Por eso aquí yo encuentro que ese soldado era de mucha confianza. Que la gente que te rodea sea de gente de confianza. Porque si yo miro que no puedo confiarle algunas cosas a una persona, ¿pero por qué? Porque es una persona que no se le puede confiar. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esa característica, ese carisma de Dios, para que seamos confiables. Número 1, primeramente hacia Dios. Ser confiables para Dios. Y segundo, ser confiables para los demás, para la gente que nos rodea. Porque si yo no soy confiable, entonces la gente no me va a tener confianza. La gente no se va a acercar a mí. ¿Por qué? Porque no soy de confianza. Y segundo, este soldado, aparte de ser de confianza, era un hombre que adoraba a Dios. Tú vas a encontrar en Éxodo, en el capítulo 23, Éxodo capítulo 23, creo que es el versículo 25. Ahí dice, fíjate lo que dice: adora al Señor tu Dios. Fíjate lo que dice. ¿Cómo dice? Adora al Señor tu Dios. Ahí nada más. Adora al Señor tu Dios. Ahora, si tienes la versión 60, no va a decir adora al Señor tu Dios. Dice, fíjate lo que dice en la versión 60. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué dice la versión internacional? Ahí la palabra viene de adorar. Dice, mas a Jehová, dice en la versión internacional, dice, adora al Señor tu Dios, que es sinónimo de la palabra adorar. Al Señor tu Dios, sinónimo es servir. Por eso dice en la versión 60, adora, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. En vez de decir adorar o adora al Señor tu Dios, aquí dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Quiere decir que este hombre, este soldado, era de gran confianza para el centurión. Y segundo, dice que él adoraba a Dios.
En vez de adorar, póngale y también servía a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que tener esas dos características: ser confiables para Dios. Y no solamente confiables para Dios, porque se va a requerir que seamos también confiables hacia nuestro prójimo, hacia la gente que nos rodea. Porque si te dicen algo y te confían algo, tú tienes que ser confiable para no desacreditar a la otra persona que te confió un problema, te confió una necesidad, un problema que estaba pasando. Quiere decir que si tú eres confiable, tú seguirás mostrando el carácter de Dios. Estarás mostrando que eres una persona, que yo soy una persona confiable. Entonces, y la segunda, dice que este hombre adoraba a Dios. Y en la versión 60 aquí dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. En otras palabras, aquel soldado no solamente servía al centurión, a su capitán, sino también servía a Dios. Y de hecho, así es. De hecho, así es. Porque en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, 2 y 3, pon atención en lo que dice. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque, escucha bien, léalo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que quiere decir que nuestras autoridades sirven a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro estado. Pero aquí la Biblia dice algo muy importante: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién las ha puesto? Dios. Segundo, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se somete, todo el que se opone a la autoridad, otra vez, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido, y lo que así proceden recibirán castigo. En otras palabras, quiere decir, otra vez, vamos a leerlo en la versión internacional. Ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. En otras palabras, quiere decir que aquel soldado servía primeramente a Dios, porque Dios fue el que lo puso como ese soldado, y era un fiel hombre que servía con fidelidad y era una persona confiable. Pero también tenía un servicio que él sabía que era Dios el que lo había instituido para poder estar en ese lugar. Y versículo 3: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Quiere decir que todos aquellos gobernantes, Cornelio había sido puesto en ese lugar
por Dios. Los soldados habían sido puestos por Dios. Y este hombre, el soldado, era un hombre confiable. 2, y era un hombre que adoraba, o en otras palabras, que servía a Dios. Y eso es lo que debe de ver en nuestro corazón. Sé confiable. Seamos confiables. Segundo, seamos personas que sirvamos a Dios, que adoremos a Dios. Y si somos confiables para Dios, seremos confiables para nuestro prójimo, para nuestros hermanos, nuestra familia, y también seremos personas que sirven a Dios y que adora a Dios. No sé si me estoy explicando. Tenemos que ser confiables y tenemos que ser gente que sirve a Dios. En otras palabras, que adora a Dios. Ahora, ahí mismo, en el versículo que acabamos de leer de Hechos, aparte de que era un soldado, era un hombre que de su confianza y adoraba a Dios, el siguiente versículo dice: Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Ahí dice, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Qué persona le tiene confianza para explicarles, decirles lo que le sucedió? Habemos personas que somos muy reservados. Pero Cornelio, cuando llamó a esos dos hombres, a esos dos soldados, y el hombre y el soldado de confianza y que adoraba a Dios, él los sentó y les dijo: es que yo tuve una visión, esto y esto sucedió. Era un hombre que les tenía confianza a sus soldados. Porque no cualquiera les tiene confianza para decirles lo que ellos tuvieron, o la experiencia que tuvo, o la visión que haya tenido. Pero Cornelio les dice: fue así que sucedió que un ángel se me apareció y me dijo esto, esto y esto. Y ahora me está diciendo que los envíe a ustedes para que traigan a un hombre llamado Pedro, que está en Jope. Entonces, 3 cosas aquí. Número 1, él llama a sus siervos. Un llamado. 2, el tercer soldado era un hombre de confianza y adoraba a Dios. Y 3, Cornelio les contó lo que había pasado y luego los envió a Jope. Ahora, vayamos ahora al siguiente versículo de Hechos, en el versículo 9. Dice la Biblia, y aquí vamos a encontrar la oración de Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, eso del mediodía, mientras iba camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar, mientras que aquellos hombres, aquellos soldados, iban rumbo a Jope. A esa misma hora, Pedro iba subiendo a la azotea. ¿Y qué hacía en la azotea? Aquí dice, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué horas eran? Aquí en esta versión dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía.
¿A qué hora subió a orar? Al mediodía. Y si tú recuerdas, habían 3 momentos de oración: en la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Pero aquí era a la hora del mediodía. ¿Qué hizo Pedro? Dice la Biblia que él subió a la azotea para orar. Era un lugar tranquilo. Era un lugar donde no había interrupción. Por eso Jesús nos dice que cuando ores, métete a tu cuarto, métete a tu recámara, métete a un lugar reservado y comienza a orar. Y nuevamente sucede esto en el versículo 10. Vamos a encontrar dos cosas. ¿Cómo dice versículo 10? Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Otra vez, Pedro subió a orar. Y mientras que él oraba, dice que él sintió hambre. Como a todos nosotros, no sé si a ti te pasa lo mismo, que cuando terminas de orar, estás orando, ya en ese momento sientes que tu estómago ya te está pidiendo comida, sobre todo en la mañana. Y más que ya eran las 12 del mediodía, que el estómago te empieza a pedir ya que lo llenes, que ya puedas comer y puedas satisfacer tu hambre. A mí me sucede muchas veces esto. Y la segunda, dice aquí, le sobrevino un éxtasis. En esta versión, fíjate lo que dice: tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Tuvo 2 cosas: tuvo hambre y 2, tuvo una visión. Entonces, la oración te va a llevar a 2 cosas: a tener hambre y a tener visión de parte de Dios. Aquí Pedro tuvo hambre en lo natural, pero la oración también te va a llevar a ti a tener hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre de buscar más y llegar al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Y segundo, vas a tener visión, como le sucedió a Cornelio. Cornelio oraba y la oración lo llevó a la visión. Pedro oraba y le dio hambre y segundo, tuvo una visión. Entonces, tú y yo tenemos que tener esas 2 experiencias. Que mientras que tú oras, buscas la presencia de Dios a través de la oración, algo que va a suceder en el área espiritual es que te vas a sentir que necesitas comer y comer de la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el versículo 4, el diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en el desierto? Estaba orando y estaba ayunando. El diablo toca esa parte
que Jesús estaba ayunando y Satanás pensó, lo voy a derrotar con esta tentación. Lo voy a poner a prueba. Más que ya tiene hambre, más que ya 40 días y 40 noches ayunando sin comer nada. ¿Qué dice Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, número uno, lo está poniendo a prueba acerca de su identidad. Si él sabía qué identidad tenía. Y segundo, le dice, convierte esas piedras en pan y come. Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía su identidad. Él sabía quién era su padre. Y él decía, no lo dijo, pero yo puedo imaginar que Jesús dijo, tú ya sabes quién soy yo. Soy hijo de Dios. Y la otra que le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Por eso, Pedro, mientras que él subía a la azotea y oraba, surgió que él tuvo hambre. Y dos, tuvo una visión. Y es lo que va a suceder cuando la iglesia, cada uno de los hijos de Dios, comienzan a orar, a buscar la presencia de Dios. Van a sentir más hambre de Dios. Van a sentir que en esa área espiritual va a tener más hambre de buscar, más hambre de ser apasionado por Dios. Vas a sentir que no estás satisfecho con lo que ya has recibido de parte de Dios, sino que tú te vas a profundizar. La oración te va a hacer sentir hambre y te va a sentir que estás vacío y que necesitas más de Dios. Y segundo, es cuando se despierta la visión. Se despierta la visión. Y ahora te voy a decir, porque en la versión que leíamos dice que él cayó en una éxtasis. Y aquí la palabra, fíjate lo que dice, que la palabra griega para éxtasis es una transliteración del verbo griego existemi, que supone, fíjate lo que dice, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado. En otras palabras, quiere decir que cuando Pedro cayó en una éxtasis, dice la Biblia que él tenía una mente carnal, una mente pues normal, pero cuando viene una éxtasis y viene la visión, aquí la Biblia dice que él pasa a un nivel más elevado. Su mente se eleva a cosas mayores. La visión es cuando viene. ¿Por qué? Porque mi mente, yo caigo en una éxtasis y yo paso de un nivel normal a un nivel más elevado, donde mi mente, mi corazón comienza a percibir el reino de Dios, comienzo a percibir lo que está sucediendo en la misma presencia de Dios. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios va a comenzar a levantarte a través de tener hambre de Dios,
Él te va a levantar y te va a llevar a un nivel más superior, más elevado, donde tú percibirás el reino de Dios. Vas a comenzar a percibir cómo en el reino de Dios se mueven todas las cosas. Porque en el reino de Dios se mueve muy diferente. En el reino de Dios se mueve las cosas no como en el mundo se mueven, sino se mueve algo sobrenatural, algo poderoso. Entonces, cuando Dios hace que nosotros o Pedro haya caído en un éxtasis, su mente normal, sus pensamientos normales pasan a un nivel superior. Y eso es lo que va a suceder cuando la iglesia, cuando cada uno de nosotros estemos pasando de un nivel de lo natural a un nivel superior, a un nivel más sublime. Entonces es cuando tú y yo vamos a experimentar cosas que nunca habíamos experimentado. Amén. Y con esto termino. Primera de Corintios 2:9. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Léanlo conmigo. Sin embargo, como está escrito, otra vez, léanlo conmigo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana, fíjate lo que dice, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Quiere decir que cuando Pedro cayó en un éxtasis, aquí dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En otras palabras, quiere decir que los ojos naturales no pueden percibir el reino de Dios. Los oídos naturales no pueden. ¿Cuándo es que van a ver los ojos y cuándo es que van a oír los oídos? ¿Y cómo es que mi mente va a percibir todo eso? Cuando pasamos de algo normal a algo sobrenatural. Por eso la palabra éxtasis dice aquí que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado, con el propósito de recibir instrucciones de Dios. Entonces, nosotros vamos a comenzar a experimentar cosas mayores, cosas maravillosas. Ora, come la palabra, busca la presencia de Dios, o más bien busquemos más la presencia de Dios. Y va a venir un éxtasis que dice, vamos a pasar de un estado normal de la mente por otro más elevado. Amén, amén. Así vivía mi Señor Jesús. Así vivía mi Señor Jesús. Él tenía una mente, él vivía en lo sobrenatural. Él vivía en el reino de Dios. Aunque él estaba en la tierra, él vivía en lo sobrenatural. Por eso a mi Señor Jesucristo no se le dificultaba nada. Él podía declarar la palabra y milagros suceder. Él nada más declaraba la palabra y venía la provisión de parte de Dios. Se multiplicaban los peces, se multiplicaban los panes, había milagros, habían sanidades. Él podía caminar sobre las aguas. Él vivía en ese nivel superior. Su mente no se conformaba con las cosas del mundo.
Él vivía en un mundo donde se movía la gloria, el poder, la magnificencia de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que tiene que suceder en este tiempo para la iglesia de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y yo creo que Dios tiene prisa de llevarnos a cada uno de nosotros a vivir en un nivel superior. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo obtengo esto? Orando, para que venga una hambre de Dios, de la palabra de Dios. Se produce fe a través de las escrituras. Y segundo, tú vas a tener visión de parte de Dios. Él te va a mostrar todo lo que Él está haciendo, lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Tu mente cambia, tu mente es transformada en lo espiritual. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar hoy en esta tarde noche. Y vamos a declarar que Dios nos lleva a ese mismo nivel que Dios lo llevó a Cornelio y lo llevó al apóstol Pedro. Amén. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde noche. Y en esta noche declaramos que tú tomas la mente y el corazón de cada uno de tus hijos. Esos son tiempos maravillosos. Estos son los tiempos donde Dios está abriendo los cielos, donde Dios se va a glorificar a través de su iglesia, a través de cada uno de sus hijos y de sus hijas, a través de los jóvenes, a través de los niños. Y es por eso que hoy oramos por cada una de las familias, oramos por cada uno de tus hijos y estamos declarando, papá Dios, que dejamos de ser, Señor, personas que se mueven o que viven más en el mundo natural, pero queremos pasar a otro nivel superior, a un nivel más sublime, más alto, donde esas partes espirituales se conecten con tu misma presencia, con tu mismo poder, con tu mismo corazón, en el nombre de Jesucristo. Toma la vida de cada uno de tus hijos. Yo los bendigo y declaramos, papá Dios, que tú cumplirás cada uno de tus deseos de tu corazón para que se cumplan en la vida de tus hijos. Cada uno de nosotros como tus hijos estaremos pasando de un nivel natural a un nivel superior en el nombre de Jesús. Gracias te damos hoy en esta noche. Gracias, 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 maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, papá Dios, bendecimos las generosidades, porque si somos personas que salimos de lo natural, y tú nos llevas a un nivel espiritual, nuestra mente, nuestro corazón está lleno de ti y tenemos la fe para poder dar con fe lo que a ti te corresponde. Bendice las generosidades, bendice a cada familia, bendice a cada uno de tus hijos, y queremos pedirte que tú tomes nuestro corazón y nos llenes más y más y más de ti en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias Señor. Todas las familias son bendecidas en su economía en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues nos dio mucho gusto que te hayas conectado. Sigue buscando la presencia de Dios. Sigamos buscando, anhelando más de nuestro papá Dios.
Amén, amén. Bueno, si Dios lo permite, nos vemos el día domingo a las 11:35. Les enviamos un fuerte abrazo y que tengan una semana excelente, llena de las bendiciones de Papá Dios. Dios les bendice.